El litio no ha dejado de ser noticia en México. El presidente López Obrador en reiteradas ocasiones ha señalado que el gobierno federal analiza la situación del litio y repite que en su gobierno no ha otorgado ninguna concesión minera nueva. Por otro lado, el senador por Morena, Alejandro Armenta, desde el año pasado presentó iniciativa de ley en la Cámara de Senadores en la cual propone la nacionalización del litio. Por cierto, con una exposición de motivos que manifiesta la ignorancia o mala intención que tiene en contra de la actividad minera. En esta cápsula vamos a tratar de informar, de aclarar cuáles son las verdades técnicas sobre el litio. Y lo haremos de manera puntual para que nos alcance el tiempo en este propósito. De repente todo el mundo manejaba que México de la noche a la mañana se había convertido en una potencia del litio. Todo esto en base a un descubrimiento precisamente aquí en el estado de Sonora. En efecto, les he de comentar que hace 10 años se encontró un yacimiento de litio en la región noroeste de Sonora, a escasos 9 kilómetros de la población de Bacadehuachi. El geólogo sonorense Martín Vidal, buscando sulfato de sodio en algunas regiones del estado, descubre este yacimiento de litio en rocas arcillas. Este yacimiento definitivamente que no es el más grande del mundo, pero sí, gracias a él, México se coloca en la tabla de los países con gran potencial minero de este elemento. De hecho, se podría ubicar a México como en el 12º lugar en reservas de litio. Pero vamos por partes. Una cosa es qué países producen hoy día litio en el mundo y la otra es qué países tienen las más grandes reservas del mundo. En cuanto a la producción de litio en la actualidad, el país que más produce es Australia. Esto con el 50% de la producción mundial. Después seguiría Chile con el 23% y posteriormente China. ¿Y cuáles son los países con mayores reservas? Y que inclusive algunos de estos no tienen ninguna mina de litio en operación, como es el caso de México. Según el Geological Survey de Estados Unidos, estaría Bolivia en la primera posición con más de 20 millones de toneladas métricas, esto en el salar de Uyuni, seguido por Chile con más de 10 millones de toneladas en el salar de Atacama, y después Australia, Argentina, etc. México, repito, estaría en la 12ª posición. Otra información importante es que el yacimiento de Bacadehuachi tiene características muy especiales porque es un yacimiento en rocas arcillas. Hasta ahora solo el 3% de los yacimientos del mundo están en rocas de arcillas. El hecho de que el yacimiento de Bacadehuachi esté alojado en roca hace más difícil y de mayor costo su proceso comparado con los yacimientos que se encuentran en salmuera, como es el caso del salar de Atacama en Chile, actualmente en producción. Se podría decir que el proceso metalúrgico para la obtención del litio o carbonato de litio en rocas arcillas es prácticamente de investigación y ha sido también una de las causas del retroceso de la puesta en marcha de este proyecto aquí en Sonora. Actualmente en México no se cuenta con ninguna mina de litio en producción y el proyecto más avanzado y el único con estudio de viabilidad económica positivo es, repito, el de Bacadehuachi. Últimamente, ante la noticia de este yacimiento en Sonora, han surgido muchos anuncios de concesiones mineras por litio. En realidad, vale la pena aclarar que no existen concesiones mineras por litio. Si yo tengo una concesión minera, puedo explorar por oro, plata, cobre o cualquier otro mineral, incluyendo al litio. En este sentido, algunas concesiones que inicialmente eran para alguno de estos minerales, ahora exploran bajo el objetivo del litio también. En Sonora habrá 3 o 4 proyectos más para litio, pero todos en etapa muy incipiente, con mucho camino por recorrer y de los que se tiene mayor información técnica, no cuentan con buena ley de litio en el terreno, al menos comparable con el yacimiento de Bacadehuachi. Importante también comentar que el gobierno federal, por conducto del Servicio Geológico Mexicano, explora por litio en los estados de Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua, Puebla y Michoacán. En todos los estudios reportados por el Servicio Geológico Mexicano,
se indica una ley de mineral de litio muy por debajo de la detectada en Bacadehuachi. Finalmente, sin importar la posibilidad del surgimiento de otro yacimiento, el potencial de Sonora en litio es importante, nada más considerando las rocas mineralizadas de Bacadehuachi. También vale la pena mencionarlo, las condiciones geológicas mineras son favorables. En cualquier región de la Sierra Madre Occidental existen condiciones geológicas favorables y existe la posibilidad de encontrar más yacimientos como el de Bacanora Lithium. Entremos ahora al tema de la nacionalización de este estratégico mineral. Para esto, antes que nada, asegurar que el potencial de litio en México no es nada comparable con su potencial en hidrocarburos, que fue la base de la economía de México por muchos años. Prueba de esto es que con todo el expertise de los geólogos mexicanos y las tecnologías modernas, solo un yacimiento de litio es calificado, es palomeado para ser económicamente explotable en todo el territorio mexicano, y me refiero al yacimiento de Sonora. Bolivia, pese a los acuerdos con Alemania, para desatar toda una cadena de valor de litio que llegue inclusive a producir baterías de litio para la industria automotriz, sigue produciendo únicamente la materia prima. Aquí la pregunta más adecuada sería, ¿vale la pena nacionalizar un recurso que no conocemos? Si en los hidrocarburos nacionalizados seguimos dependiendo fuertemente de la tecnología americana e inglesa, la actividad minera reúne una serie de tecnologías que se podría decir dominan los técnicos mexicanos, pero aún en ciertos equipamientos, instrumentación y maquinaria, dependemos de la tecnología del extranjero. Al final del día, nacionalizado o no, existe la dependencia tecnológica, más aún en minerales de nuevo manejo, de nueva tecnología, como es el caso del litio. Un auténtico proyecto minero se llevaría de 5 a 10 años para poder evaluar adecuadamente el cuerpo mineralizado, para poder decir cuánto litio contiene, cuál es la ley de mineral y el proceso metalúrgico que se debe de aplicar. Eso en una empresa que sabe hacerlo, que tiene el know-how. Entonces, para nacionalizar algo que cuando empecemos a producirlo, el caso del litio, posiblemente ya surgió otro mineral para sustituirlo. Lo cierto es que no tenemos muchos yacimientos de litio, que no somos expertos en litio, que no tenemos los recursos para explorar por litio. Y otro tema más es la competitividad relacionado con la nacionalización. Al tener el gobierno el control totalitario del litio, genera en automático el cero comparativo, el éxito y los errores de la nueva empresa contra quién se le va a calificar. La gran obscuridad de las empresas totalitarias es que no tienen un marco comparativo. Una empresa totalitaria, al no tener ese marco comparativo, es un terreno de cultivo fácil para la corrupción inclusive. Pensar ideológicamente, decir con facilidad, vamos, nacionalicemos el litio. Hombre, suena bonito, pero no olvidemos que atrás de todo esto está una industria minera que tiene su historial técnico, que existen geólogos mineros, metalurgistas, electrónicos, etcétera, hasta ambientalistas mineros que deberían de ser ellos los que decidan si vale la pena nacionalizar el litio. Esto en base al antecedente técnico, en base al antecedente económico, en base a la verdad técnica y no en base a una ideología que cada día es más arcaica, nacionalizar por nacionalizar.